Bueno amigos, muy buenas noches, muchas gracias por estar conectados nuevamente en esta sesión del día de hoy. Vamos a estudiar hoy el tema de contratos de construcción. En sesiones anteriores estuvimos trabajando todo el tema de reconocimiento de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios. Y ahorita vamos a finalizar esta sección 23 con el tema de contratos de construcción. Los contratos de construcción, primero que todo tenemos que tener claro a qué se refiere un contrato de construcción. Los contratos de construcción son contratos específicamente negociados para la construcción de un activo o un conjunto de activos. Eso lo vamos a, digamos, esa es la definición de contratos de construcción. En la NIF para pymes, aquí en la sección 23 no está incluida, pero la debemos tener en el glosario. Ok, entonces lo primero que tenemos que tener claro es eso. Contratos de construcción no son solamente para construir inmuebles, edificios, bodegas, apartamentos, sino también para construir cualquier tipo de activos. Por ejemplo, si yo contrato una empresa para que me monte una cadena de montaje, que son 10 máquinas que trabajan en línea, en una línea de producción, entonces para la empresa contratista, ese es un contrato de construcción. Van a construir un activo para mí. Yo, que soy el contratante, no aplicaría la norma de contratos de construcción. Yo simplemente voy a ir reconociendo un activo, una propiedad, planta de equipo en montaje. Entonces, contratos de construcción solamente para el contratista, para aquel que va a reconocer el ingreso, ¿ok? Y no solamente sobre bienes inmuebles, sino también sobre la construcción de cualquier tipo de activo. Incluso la semana anterior hablábamos de que utilizamos esta norma para contratos que tuvieran una duración prolongada, generalmente contratos que se tardan varios meses o incluso años para terminarse. Si el contrato es de corta duración, por ejemplo 2 meses, 3 meses, no suele ser relevante la aplicación de los requerimientos asociados a los contratos de construcción. Bien, entonces el párrafo 17 nos dice: cuando el resultado del contrato pueda estimarse con fiabilidad, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias del contrato y los costos, ojo con esto, los costos del contrato asociados con el contrato de construcción como ingresos de actividades ordinarias y como gastos respectivamente, por referencia al grado de determinación de la actividad del contrato al final del periodo sobre el que se informa. O sea que la sección 23 no nos sirve solamente para la medición de los ingresos, sino que también la sección 23 concierne a la medición de los gastos asociados al contrato de construcción. Entiéndase, los costos de la ejecución del proyecto que se llevan al estado de resultados. Bien. La estimación fiable del resultado requiere estimaciones fiables del grado de determinación, costos futuros y cobrabilidad de certificaciones. Los párrafos 21 al 37 proporcionan una guía para la aplicación del método de porcentaje de determinación, que son los que vamos a estudiar hoy. Por aquí me dice Gabriel, solo tiene sonido, entonces voy a hacer una prueba, desconecto mi pantalla y la volvemos a conectar. Bien, aquí está yendo para allá la pantalla. Me confirma por favor si ya. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, siempre tendremos que ser capaces, tendremos que demostrar que somos capaces de estimar fiablemente los resultados del contrato. De eso estuvimos hablando hace 2 sesiones, cuando decíamos, bueno, yo para estimar la fiabilidad del contrato yo tengo que saber de una manera bastante fiable cuánto voy a cobrar por el contrato y cuánto me voy a tener que gastar para ejecutar ese contrato. Algo muy sencillo: si me contratan para hacer una pared de ladrillo y cemento y me van a pagar 1.000.000 de pesos y yo hago la cotización y digo, en mano de obra y materiales me voy a gastar 500.000 pesos, ahí puedo decir que tengo una medición fiable. Ya sé cuánto voy a cobrar y ya sé cuánto me voy a gastar para llevar a cabo el contrato. Hay algunos contratos que son muy difíciles de estimar, ¿sí? Por ejemplo,
si nos dijeran, dígame cuánto cuesta hacer un puente que conecte Barranquilla con San Andrés, pues entonces uno diría, no, pues no tenemos ni idea, porque habría que mirar qué tan largo es, qué profundidad tiene el mar, qué sistema de puente vamos a utilizar, y hay algunas variables que va a ser imposible estimarlas al inicio. Entonces, si el resultado del contrato no se puede estimar fiablemente, no vamos a hacer nada de lo que vamos a hablar aquí, sino que simplemente todo lo que nos gastemos en el contrato lo vamos llevando al estado de resultados como gasto del proyecto, y solo reconoceremos como ingreso lo que estemos seguros que vamos a recibir por ese contrato. Entonces es una metodología muy sencilla para los contratos cuyo resultado no se puede medir de manera fiable. Ok, párrafo 18. Generalmente los requerimientos de la sección se aplicarán por separado a cada contrato de construcción. Si usted resulta aplicando la sección 23 en este subtítulo de contratos de construcción, prácticamente usted debe llevar una contabilidad de ingresos y gastos y de inventarios y de anticipos por cada uno de los contratos. Sin embargo, en ciertas circunstancias es necesario aplicar esta sección a los componentes identificables por separado de un único contrato. Ojo con esto, usted puede tener un único contrato, pero contablemente puede que tenga que separarlo en varios, o puede tener un grupo de contratos que se contabilicen como uno solo. Eso puede ocurrir. Si yo contrato una constructora para que me haga dos bodegas, una en el norte y otra en el sur, así hagamos un solo contrato, son dos activos separados y ellos le tienen que aplicar la norma a cada una de las obras, a menos pues que cumplan algunas condiciones muy específicas. Pero también yo podría decir, contrato una constructora para que me construya un parque recreacional, pero ese parque recreacional tiene varias etapas, entonces aunque haya allí un solo contrato hay que fragmentarlo. O puedo contratar a la misma constructora mediante 2 o 3 contratos para hacer un edificio de apartamentos. Hacemos un contrato por separado para la cimentación, otro para la obra blanca, otro para, no sé, la obra gris. Aunque sean 3 contratos separados, pues a la final son contratos que versan sobre un único activo o activos relacionados. Entonces, en ese caso se agrupan los contratos. ¿Listo? Esta es una parte de juicio que todo constructor tiene que llevar a cabo para saber si reconoce varios contratos como uno solo o si divide un solo contrato en varios componentes. Si un activo o si un contrato más bien cubre varios activos, la construcción de cada activo deberá tratarse como un contrato de construcción separado. Esa es una norma general cuando se cumplan las siguientes condiciones. Primero, se presentan propuestas separadas para cada activo. Cada activo está sujeto a negociación separada y el constructor y el cliente tienen la posibilidad de aceptar o rechazar la parte del contrato relacionada con cada activo, y pueden identificarse los ingresos de actividades ordinarias y los costos de cada activo. Entonces, si yo participé en varias licitaciones o en varias convocatorias o concursos y me escogieron para construir 3 activos y al fin hicimos un solo contrato, si se cumplen estas 3 condiciones, yo debería reconocer 3 componentes para ese contrato, prácticamente llevar contabilidad de 3 proyectos distintos. También puede ocurrir que un grupo de contratos con uno o más clientes, o incluso con varios clientes, se tengan que tratar como un único contrato. Mire que ni siquiera me dice si usted quiere. Deberá tratarse como un único contrato cuando el grupo de contratos se negocie como un único paquete, los contratos estén tan estrechamente relacionados que son efectivamente parte de un único proyecto con margen global, y los contratos se ejecutan simultáneamente o con una secuencia continua, o sea, por etapas, por ejemplo. ¿Sí? Cuando los contratos son por etapas, en muchas ocasiones se pueden agrupar en uno solo. Hace algunos días discutíamos en una caja de compensación que están construyendo un parque recreacional y hablábamos de eso. El constructor le va a entregar primero las canchas, luego las piscinas, luego unos edificios,
pero en últimas, hasta que no esté todo listo, pues no entra a operar el parque plenamente. Entonces son etapas o son componentes, pero que al final se hacen de manera simultánea o de manera subsecuente. Entonces se convierten en un único contrato para el constructor. Bueno, entonces la norma me pide siempre que midamos los ingresos y los costos del contrato por el método de porcentaje de terminación. Entonces vamos a estudiar un poco de qué se trata este método. Es el mismo método que utilizaremos para la medición de ingresos por prestación de servicios. No, digamos, es la misma base conceptual, solamente que los contratos de construcción van a requerir unas revelaciones que no se requieren para los ingresos por prestación de servicios. Bueno, el método de porcentaje de terminación se utiliza para reconocer los ingresos de actividades ordinarias por prestación de servicios, según los párrafos 14 a 16, los que estudiamos la semana anterior, y por contratos de construcción, según los párrafos 17 al 20. Una entidad examinará y cuando sea necesario revisará las estimaciones de ingresos de actividades ordinarias y los costos a medida que avance la transacción del servicio o contrato de construcción. En otras palabras, a medida que usted trabaja, va reconociendo los ingresos. Esa es la misma filosofía de reconocimiento para cualquier ingreso. Solo cuando trabaje, solo a medida que usted pueda demostrar que ha hecho la labor, que ha cumplido con su parte del contrato, entonces puede ir reconociendo los ingresos. Entonces, una entidad determinará el grado de terminación de una transacción o contrato utilizando el método que mida con mayor fiabilidad del trabajo ejecutado, y tenemos tres posibles métodos. Son la proporción de costo incurrido sobre costo total, la inspección de trabajo ejecutado, esta es la que se llama el ojímetro, y la terminación de una proporción física del trabajo ejecutado o de la transacción de servicio o contrato de trabajo. Entonces, brevemente hablemos de estos tres y obviamente ya vamos a pasar a hacer algunos ejemplos. Entonces, si me hablan de la proporción de costo incurrido sobre total, que es la opción A, esa es la metodología, digamos, más sencilla y se basa en la observación de los costos del contrato. Generalmente los costos del contrato se pueden medir fiablemente y además de medirlos, pues usted los va controlando. Usted en sus cuentas, en su contabilidad, tiene la información suficiente acerca de esos contratos. Entonces, supongamos que me contrataron para llevar a cabo una obra y yo estimé que en la obra voy a gastar 20 millones de pesos en materiales y mano de obra. Llega el cierre del periodo, 31 de diciembre, y voy a cobrar, voy a cobrar 30 por la construcción. Yo sé que me voy a gastar 20 y cobro 30, me gano 10. Llegó 31 de diciembre y ya nos hemos gastado, pongamos una cifra redondita, 12 millones de pesos. Ha sido 12 millones de pesos lo que se ha invertido en el contrato, en mano de obra y en materiales. Entonces, allí lo que la norma me dice es cuánto es ese porcentaje de costo incurrido sobre el costo total. Entonces, si el costo total se estima en 20 y yo ya me he gastado 12, significa que voy en el 60% de ejecución de los costos del contrato. Y en ese orden de ideas, la norma me dice reconozca entonces el 60% de los ingresos relacionados con el contrato. Si el contrato tiene un valor de 30 millones y voy a reconocer el 60%, entonces quiere decir que voy a llevar ingresos por 18 millones de pesos. Y el costo por 12, entonces ahí me va apareciendo la utilidad de 6 millones de pesos. Lo que la norma busca es que las entidades vayan reconociendo el ingreso y vayan reconociendo el costo del contrato a medida que trabajan. ¿Okay? El literal B, inspecciones del trabajo ejecutado, son sencillamente que alguien va y mira cómo va la obra.
por eso yo lo llamo el ojímetro. Obviamente el ojo del ingeniero no es el mismo ojo mío. El ingeniero tendrá su forma de medir el avance del contrato, de inspeccionar. Entonces él va y dice, bueno, ya hicieron esto, ya hicieron aquello, ya hicieron estas actividades, aquellas. Y al final el ingeniero dice, van en el 40% del contrato. Entonces reconoceré el 40% del ingreso y el 40% del costo total al estado de resultados como costo del proyecto. El literal C, que habla de la proporción física del trabajo, de la transacción o del contrato ejecutado, es muy similar a la B, solo que aquí ya se hace una medición. Por ejemplo, si nos contratan para instalar un tubo que mide 500 metros y a la fecha de cierre ya instalamos 300 metros, pues podemos decir que llevamos las 3/5 partes, que sería como el 60% del contrato. Entonces, note usted que en el literal B y C se requiere que alguien vaya e inspeccione o vaya y mida y nos diga cuál es la proporción del trabajo ejecutado. Generalmente mediante actas de entrega parcial, por ejemplo, o documentos de medición del avance de obra. Entonces, alguien tiene que decirnos cómo va el contrato. No somos nosotros en el área contable los que vamos a decidirlo. El literal A, que habla de la proporción de los costos incurridos, sí es una metodología que podemos hacer nosotros desde la oficina de contabilidad, porque se basa en la medición precisamente de los costos, y los costos sí son una variable que nosotros tenemos. Dice John, pero ¿qué pasa con la B y C cuando el cliente no ha visto bueno? Entonces no se reconoce. Hay que mirar por qué no se ha dado el visto bueno. Además, ojo que esta medición depende de mí, no depende del cliente. Si a mí me contratan para construir la pared y yo estoy construyendo la pared de acuerdo con las especificaciones del contrato y me está quedando buena, bonita, maravillosa, solamente que voy al 60% y el cliente me dice, no, yo no le doy visto bueno hasta que esté terminada, entonces ahí no hay problema, simplemente yo voy, analizo con mi propia gente y digo, vamos al 60%. Si termino la pared y al cliente no le gustó, pues ahí se forma una disputa. Habrá que ver si realmente yo no hice lo que él me pidió, o habrá que mirar si es que él me está pidiendo algo que no había sido contratado, ¿ok? Pero no necesariamente necesito un documento del cliente ratificando la medición que yo estoy haciendo. De hecho, esta medición es una medición muy propia. Lo que pasa es que si yo lo hago de mano con el cliente, pues se va a facilitar mucho el proceso de facturación. Generalmente se suele facturar de acuerdo con los avances de obra. Entonces, si yo lo hago junto con el cliente, pues va a ser un valor más fácil de manejar operativamente, por el tema de que la factura va a corresponder con lo que yo reconozco como ingreso. Pero hay algunos casos en los cuales la facturación, por ejemplo, se va a hacer al final. El contrato dice que a mí solamente me pagan cuando termine todo, y si me queda faltando un ladrillo no me pagan nada. Entonces es posible que yo reconozca una parte del ingreso, pero el cliente todavía no reconozca sino, por ejemplo, los anticipos en lugar de una construcción en curso, ¿okay? Entonces no es absolutamente necesario el visto bueno del cliente, compañeros. Bien, y ojo que los anticipos y pagos recibidos del cliente no sirven como unidad de medida. Yo no puedo decir, como el cliente ya me pagó la mitad, voy a llevar la mitad del ingreso. No, es absolutamente independiente la forma como me paguen de la forma como yo reconozco y mido el ingreso. Bueno, el párrafo 23 nos dice que la entidad reconoce los costos relacionados con la actividad futura de la transacción del contrato, tales como materiales o pagos anticipados, como un activo si es probable que los costos se recuperen. Entonces, yo la semana anterior les hacía una pregunta y se la voy a volver a hacer hoy. Supongamos que me contrataron para construir un edificio, se van a necesitar 1000 bultos de cemento,
Yo sé que para un edificio se necesita más, pero digamos que se van a necesitar 1000 bultos de cemento para construir ese edificio que me pidieron. Entonces, para que me salga más barato el cemento, yo llamo a una cementera y le compro de una vez 1000 bultos de cemento a 20.000 pesos, entonces son 20 millones de pesos. Los saqué y los pagué y ahí tengo el cemento. Entonces la pregunta es, ¿yo será que puedo decir que los costos incurridos en el contrato son 20 millones? Ojo que lo único que hice fue comprar cemento y tengo el cemento guardado en una bodega para que no se dañe. ¿Será que yo puedo decir que los costos del contrato van en 20 millones? ¿Qué dicen ustedes? Bien, yo como que puso cuidado la semana anterior. Entonces ahí no estamos hablando de costos incurridos, ahí estamos hablando de que tengo un inventario, ¿ok? Entonces mucho cuidado cuando vamos a reconocer, cuando vamos a utilizar esta metodología de costo incurrido sobre total. Tengo que tener muy claro cuáles han sido los materiales que ya han sido utilizados en el proyecto y cuáles son los materiales que todavía están en bodega a la espera de ser utilizados. Todo lo que esté en bodega se va a llamar inventario. Si ya tomé el cemento y la arena y los mezclé y hicimos unas vigas, entonces ahí ya podemos decir que eso es costo incurrido, ya utilicé los materiales. Ok. Una entidad reconocerá inmediatamente como gasto cualquier costo cuya recuperación no sea probable. Entonces, si el contrato son 120 millones y ya me voy gastando 130, de ahí para adelante ya todo lo que me gaste no va a ser recuperable, todo tiene que irse para resultados inmediatamente. Si el resultado no se puede medir, no puede estimarse su fiabilidad o su medición de manera fiable, entonces la norma me dice, la entidad va a reconocer los ingresos solo en la medida que sea probable recuperar los costos del contrato en los que se haya incurrido. Les daba un ejemplo muy básico hace algunos minutos. Si yo digo, por ejemplo, que tengo un contrato para hacer X o Y labor y se clasificó como contrato de construcción y me van a pagar 20 millones de pesos por ese contrato, pero apenas voy en la mitad y ya me gasté 20 millones y todavía me falta gastarme otros 5, pues los 20 millones que ya me gasté se van directo a resultados y los 5 en la medida en que me los vaya gastando tienen que ir a resultados también. Yo no puedo por ningún motivo capitalizar eso porque pues no voy a obtener ingresos que me permitan recuperar esos costos. La entidad reconocerá los costos del contrato como gasto en el periodo en el que se hayan incurrido. Esta frasecita me gusta mucho para estudiar un poco lo que es la hermenéutica de las NIF y esto nos ayuda para aprender a interpretar también la norma. Entonces, de esas dos líneas que tengo allí sombreadas en azul, les preguntaría primero, ¿a qué se refiere la norma cuando habla de costos? Ustedes ven que en esta media horita hemos hablado del costo y del costo y del costo. Y en muchas otras partes de la norma se habla de los costos del contrato. Entonces, ¿qué tal si analizamos un poco a qué se refiere la norma o qué quiere decir cuando nos habla acerca de los costos, ya sea del contrato o de los costos de un activo o de los costos de una actividad? ¿A qué se refiere? Escucho opiniones, por lo menos 3 opiniones quiero escuchar. Bueno, quiero leer si no tienen micrófono. Entonces, los costos son los gastos o los gastos son los costos. Entonces, yo les voy a dar, digamos, una definición muy práctica de los costos y los gastos, de cómo entender estos dos términos. ¿Quién habla por ahí? ¿Quién tiene el micrófono prendido? Ay, Es que llegó Jessica. Good evening, Jessica. How are you? Good, how are you? Llegó justo a tiempo. Oye, ya que tienes el micrófono prendido, entonces te voy a repetir la pregunta. Uy, no, pero me cogieron fría.
No, eso está bien, eso está bien. Estamos hablando de contratos de construcción y simplemente estamos Ok. analizando cuál es la diferencia entre el término costo y el término gasto. ¿A qué se Ok. refiere la norma cuando habla de los costos y a qué se refiere cuando habla de los gastos? ¿Cómo podemos entender esto y explicarlo de una manera muy concreta? A ver qué opinas. Bueno, costo es cuando está directamente relacionado con el producto objeto de la venta. Y gastos son las erogaciones que necesitamos para hacer posible la venta. ¿Sí? Sí, esa es una definición que se ha estado utilizando comúnmente, Sí. pero entonces esa definición tiene algunos problemitas. Porque, por ejemplo, usted puede decir que tiene un contrato de arrendamiento por el cual paga 1.000.000 de pesos y resulta que ese 1.000.000 de pesos es el costo mensual del contrato de arrendamiento. Entonces la pregunta es si ese 1.000.000 de pesos debería quedarse en el activo o debería irse a resultados. Entonces usted empieza a decir, bueno, si el arrendamiento es para una bodega en la cual fabrico producto, entonces el arrendamiento, el costo del arrendamiento voy a dejarlo en el activo como parte de los costos de producción y se me vuelve parte del costo del inventario. Si el arrendamiento es de un local comercial donde vendo el producto, entonces usted dice, ah, ese es gasto, ¿cierto? Ahí estamos claros, ¿cierto? Estamos en lo mismo. Ah, Jessica ya apagó el micrófono. Entonces, Aquí estoy. apoyado, sí, apoyado en eso, yo tengo mi propia metodología para entender lo que es un costo y lo que es un gasto. El costo va a ser el sacrificio que usted tuvo que hacer o que tiene que hacer para obtener ya sea un producto o un servicio, y a eso lo vamos a llamar costo. Indistintamente o sin importar si al contabilizarlo lo llevemos al activo o lo llevemos a resultados, el costo es ese sacrificio que usted hace para obtener un producto o un servicio. Entonces, si hablamos del arrendamiento, pues usted cada mes tiene que sacrificar 1.000.000 de pesos para pagar el arriendo. O si decimos que usted compró el cemento, pues tiene que sacrificar 20.000 por cada bulto de cemento. ¿Sí? Es ese sacrificio, es lo que usted entrega para obtener el producto o servicio. Si usted compra una máquina, pues usted ha tenido que entregar dinero. Entonces usted dice, me costó tanto. Eso es lo que usted sacrificó para obtener esa máquina. Si usted tiene empleados y la nómina, por nómina tiene que pagar 20 millones mensuales con prestaciones y todo, usted va a decir que el costo de su nómina son 20 millones. Es el sacrificio que usted está haciendo cada mes para obtener los servicios de mano de obra. Entonces, el monto de ese sacrificio lo vamos a llamar costo. Es lo que usted entrega para obtener un producto o un servicio. El término gasto, ¿qué significa? El término gasto significa, al estilo de la definición Maya, en el glosario Maya, gasto significa que usted va a afectar el estado de resultados. Entonces, si usted dice, pagué 1.000.000 de pesos por arrendamiento, usted puede decir que el costo del arrendamiento son 1.000.000 de pesos, pero es para un local comercial. Entonces usted en ese momento dice, ah, ese 1.000.000 de pesos tiene que afectar el resultado, se vuelve gasto. Es un costo que voy a llevar al gasto, ¿ok? Si usted dice, compré materias primas o compré mercancía para vender por valor de 3 millones de pesos y ya la vendí, entonces el costo de la mercancía lo lleva al gasto y lo llamaremos costo de la mercancía vendida. Entonces, fíjese que el término gasto significa que usted va a afectar el estado de resultados. Incluso lo que le cuesta la maquinaria se convierte también en gasto. Usted compra una máquina, le costó 50 millones de pesos, la va a depreciar a 10 años, entonces cada año va a afectar el estado de resultados por una alícuota de los 50 millones. Entonces, esos 5 que va llevando a resultados cada año se vuelven gasto. Entonces, el gasto tiene que ver con eso, con afectar el estado de resultados. Entonces, en esta corta frase, en este literal B, me está diciendo, la entidad reconocerá los costos del contrato, o sea, todo lo que yo he sacrificado para ejecutar ese contrato,
como gasto, o sea, lo voy a llevar al estado de resultados en el periodo en el que se hayan incurrido. Es decir que, y estamos hablando de aquellos contratos cuyo resultado no se pueda medir fiablemente. O sea, todo lo que usted incurra para llevar a cabo ese contrato me lo va a llevar directamente al gasto. Que compró un bulto de cemento, para el gasto. Que compró una varilla, para el gasto. Obviamente, para efectos operativos, seguramente lo vamos a poner en un inventario, luego lo vamos a trasladar de inventario a costo de los proyectos, y así vamos a tener un mejor control contable. Pero entonces, digamos que lo que rescatamos es esto: el término gasto significa que una partida va a afectar en ese momento el estado de resultados. Ok, cuando sea probable que los costos totales del contrato vayan a exceder los ingresos de actividades ordinarias totales del contrato, hay contratos en los cuales desde el inicio usted sabe que va perdiendo. Las pérdidas esperadas se reconocerán inmediatamente como gasto con la provisión correspondiente por contrato oneroso. Esto generalmente nadie lo quiere hacer, obviamente, porque pues los gerentes no quieren mostrar que tienen un contrato a pérdida. Ahí es donde entra, o ahí es donde cobra vital importancia la labor suya como contador, porque su trabajo es hacer que los estados financieros queden bien hechos. Entonces, si usted detecta contratos onerosos, tendrá que poner una hermosa provisión y un hermoso gasto y pérdida en sus estados de resultados. Bueno, entonces vamos a estudiar un poco las metodologías de reconocimiento de ingresos, proporción de costos incurridos, inspección de trabajo ejecutado y la proporción física de la transacción o servicio del contrato o trabajo. Para eso vamos entonces a proponer un caso. Eso está como muy grande así. Eso es. Vamos a decir aquí 2020-0224. Entonces vamos a decir lo siguiente: una entidad es contratada para construir un activo. La entidad concluyó que debe aplicar los requerimientos de contratos de construcción. Las estimaciones sobre el contrato son las siguientes. Vamos a hablar aquí entonces de ingresos estimados. ¿Y por qué digo ingresos estimados? Porque al inicio se contrata, se establece un costo, pero es posible que aparezcan luego costos adicionales y esos ingresos tengan que ser revisados. Entonces supongamos que el contrato tiene un ingreso de 120 millones de pesos, valor contratado, y tiene un costo estimado de 62 millones, así cerradito pues para que quede más bonito. Bien, y entonces hay una utilidad proyectada de 120 menos 62. Si todo sale bien, de acuerdo con las estimaciones, nos vamos a ganar 58 millones de pesos. ¿Ok? Perfecto. Y la duración estimada en periodos es de 4 periodos. Listo, entonces al cierre de cada uno de los años, los costos y avances de obra se comportaron de la siguiente forma. Periodo 1, 2, 3, 4. Costos, y aquí digamos total,
y aquí digamos porcentaje de costo. Entonces supongamos que los costos se incurrieron de la siguiente forma. Yo voy a suponer que los costos efectivamente fueron 62 millones de pesos, pero la verdad es que en cada fecha de corte usted hace una nueva estimación de costos. Usted dice, bueno, subió un poquito el precio del cemento, ya no van a ser 62 sino 62 y medio, entonces habrá que actualizar la variable de costo total estimado para poder hacer la medición adecuada. Entonces supongamos que al corte del año 1 los costos incurridos han sido apenas de 3 millones de pesos. Al corte del año 2 ya hemos incurrido en 35. Incluso aquí podemos decir costo parcial y costo acumulado. Podemos decir que el parcial es de 3, entonces aquí el acumulado es 3. Si el parcial fue 35, entonces el acumulado es 35 más 3, 38. Aquí supongamos que subió a 49, o sea, incurrimos en 14. Entonces el acumulado va en 52. Y entonces acá suponga que incurrimos en los otros 10. Para un total acumulado de 62. Esto yo lo puedo hacer al inicio, yo puedo hacer esta proyección, pero en últimas, al corte de cada periodo tengo que ir mirando cómo va esto en la realidad, ¿ok? Para poder ir haciendo la medición. Y voy a calcular cuál ha sido el porcentaje de costo total incurrido sobre el costo estimado total. En este caso voy a tomar 3 millones a dividirlo entre 62 millones y esto me va a dar un porcentaje de costo estimado sobre total. Y así lo hago entonces para cada uno de los años. ¿Esto qué quiere decir? Al primer corte, 31 de diciembre, hemos incurrido en el 4.84% del costo total. Al corte del segundo año en el 61.29%, al corte del año 3 en el 83.87% y al corte del año 4 ya incurrimos en el 100%. ¿Listo? Hasta aquí creo que todo es claro. Si tienen alguna pregunta, recuerde inmediatamente me escriben. Y digamos que también se hizo una medición por inspección de obra, en el cual se concluyó que aquí la obra iba al 2%. Vámonos a estos porcentajes. Suponga que aquí la obra iba al 55%. Suponga que aquí llegó al 90% y aquí llegó al 100%. Ojo, si yo hago medición, la metodología es exactamente igual que si hago inspección. Solamente que es posible que el porcentaje sea distinto dependiendo si se hace por inspección o por medición. Pero como la metodología es la misma, entonces voy a suponer que los resultados de la medición o de la inspección fueron exactamente iguales. Vamos a hablar aquí de la forma de pago. Pagos recibidos. Recibidos. Entonces suponga que trabajamos con un anticipo del 40%. Anticipo del 40%, dos abonos del 20%, 40, 60, 80 y un pago final del 20%. Esto me da 100%. Aquí lo podemos ir acumulando. Todo esto lo tengo establecido en el contrato, cómo me van a pagar. Listo. Y entonces vamos a mirar cómo funciona cada metodología. Medición del contrato por costo incurrido sobre total. O sea, cómo se construye el estado de resultados
los ingresos y los gastos, ¿sí? Y los resultados acumulados de cada uno de los contratos en cada una de estas fechas de corte. Vamos a decir aquí que este es el parcial y vamos a decir que tenemos un acumulado. Bien. Y vaya pensando cómo sería entonces la contabilidad de esto. Entonces, seguramente tenemos centros de costos, seguramente tenemos un software que me permita llevar ingresos y costos por cada una de las obras para poder tener toda esta información al día. Entonces, si vamos a hablar del costo incurrido sobre el costo total, lo primero que yo hago es mirar cuánto voy a llevar al gasto en cada uno de los periodos. Y de acuerdo con esta medición, si al corte del primer periodo los costos incurridos han sido 4.84, de hecho los costos incurridos, este costo total de acá, estos 3 millones de pesos, me los llevo completicos a resultados, no tengo que hacerle ningún cálculo. Al corte del año 2 voy a decir los costos del contrato fueron 35, al corte del año 3 voy a decir fueron 14, al corte 4 fueron 10 y en total pues vamos a ver que nos gastamos 62 millones de pesos. Entonces todos los costos incurridos en el contrato se llevan directamente al estado de resultados. Puede que los tenga en inventario de manera temporal o que los tenga en costos de producción de manera temporal, pero en cada cierre de periodo todo lo que tenga allí como costos incurridos lo voy a llevar a resultados. Y ahora entonces tengo que mirar cuánto voy a reconocer como ingreso. Entonces me dice la norma, el mismo porcentaje del costo incurrido, es este que calculamos acá, este 3 sobre 62, ese mismo porcentaje se lo va a aplicar a los ingresos del contrato, o sea, los ingresos del contrato son 120 millones de pesos. Aquí le voy a poner un F4. ¿Sí? Miren lo que dice. Tomé este porcentaje de costo incurrido, 4.84, y multipliqué 120 millones de pesos. Entonces, voy a llevar ingresos por 5.806.452. Y aquí inmediatamente yo sé que usted está pensando, o sea que ese es el valor que voy a facturar. No necesariamente, es posible que la facturación se haya pactado por avances de obra con acta de recibo. Puede ser que la facturación se haya contratado, se haya pactado para hacerse al final del contrato, previa revisión del cliente. Entonces no necesariamente lo que usted va a llevar aquí como ingreso es lo que usted va a facturar, no necesariamente. ¿Ok? Bueno, en el periodo 2, entonces ¿cuánto va a ser el ingreso parcial para el periodo 2? Usted va a decir, de los 120 millones de pesos contratados, voy a reconocer como ingreso el 60 y... este 61 es acumulado. Entonces permítame, hagamos aquí una variación, llamémoslo acumulado y llamémoslo porcentaje parcial. El parcial va a ser el 484 aquí. Gracias Jessica por el dato. Y aquí simplemente va a decir menos el anterior. 56.45, muy bien. Entonces el ingreso del periodo 2 va a ser 120 millones de pesos, esto de acá, multiplicado por 56.45%. Así se va formando el ingreso. Nuevamente, no necesariamente esto es lo que voy a facturar. Este es el ritmo al cual voy a reconocer el ingreso de actividades ordinarias. Para el periodo 3 voy a decir 120 millones multiplicado por 27.42, y para el periodo 4 voy a decir 120 millones multiplicado por, esto quedó malo, esto era menos este es el 22.58 y este es el
1613. Ya he hecho mal ahí la formulilla. Y entonces 120 millones multiplicado por cada uno de estos porcentajes parciales va a ser lo que voy a llevar como ingreso en cada uno de los periodos. ¿Listo? Si yo sumo esto, pues me tiene que dar 120 millones de pesos. ¿Hasta ahí es claro, compañeros? Claro, 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 como el agua del río Magdalena. Bogotá, Dios mío. Perfecto. Entonces mire que para esta metodología no tuvimos que llamar a los ingenieros, no tuvimos que preguntar, muéstreme el acta de obra. ¿Qué es lo que tenemos que tener a mano? Los costos incurridos. O sea que esa es una metodología que depende enteramente de nosotros, que tengamos a mano todo lo que son las facturas, todo lo que son... Si alguien utiliza un bulto de cemento, pues nos tiene que avisar, porque si se gastan el teléfono y no nos avisan, pues entonces ahí sí vamos a tener problemas, porque no vamos a tener claros cuáles son los costos incurridos en el contrato. Ok, pero si nosotros hacemos un buen trabajo como contador, vamos a poder aplicar este método sin la intervención de ningún ingeniero. Ok, y si ustedes pueden observar, en cada periodo se va reconociendo una partecita de la utilidad. Esto al final tiene que dar 58 millones de pesos. Entonces lo que la norma quiere es que usted vaya reconociendo los resultados del ejercicio a medida que trabaja. ¿Ok? Antes de las NIF, muchas entidades simplemente acumulaban estos costos en inventarios de proyectos en curso y lo dejaban ahí, inventarios de proyectos en curso, hasta el final. Y al final reconocían el ingreso, reconocían el costo, ¿sí? O lo que era peor, llevaban esto al resultado y llevaban al ingreso de acuerdo con la facturación o de acuerdo con los pagos, y esas metodologías pues no son adecuadas. ¿Ok? Y aquí podemos tener unos datos acumulados de los contratos. Aquí puedo decir cuánto ha sido el ingreso acumulado al corte de cada uno de los periodos. Al final pues tengo que llegar a 120. Y cuáles son los costos acumulados al corte de cada uno de los periodos, que al final tienen que llegar a 62. Bien, y los resultados acumulados pues van a ser estos más estos, que al final vamos a llegar a 58. ¿Listo? Esta es la metodología entonces de costo incurrido sobre costo total. Yo la llamo la metodología de escritorio, porque la hacemos nosotros sentados en el escritorio sin preguntarle a ningún ingeniero o sin pedir actas de entrega de obra ni nada por el estilo. Perfecto. Ok. Esta metodología tiene una ventaja, y es que nunca va a tener usted un inventario. ¿Cuál va a ser el valor del inventario? Ojo, ¿cómo se calcula el inventario? Vamos a calcularlo tomando el costo, este costo acumulado, porque en últimas ese costo usted lo va acumulando en cuentas de costos de producción, luego lo traslada a inventario, luego lo llevará a resultados. Entonces el costo acumulado menos lo que usted va llevando al gasto siempre le va a dar cero. Todo lo que los costos que incurra en el contrato van a ir siempre a resultados, y usted nunca va a tener un inventario de proyectos en curso, porque todo el costo se fue para el inventario, todo el inventario se fue para el gasto. Y usted va a tener una cuenta de anticipos de clientes. Este es un pasivo, anticipo, o va a tener una cuenta por cobrar a clientes. Entonces, ¿cómo vamos a ver si tengo pasivo o cuenta por cobrar? Tendré pasivo si el valor que me dio el cliente es más grande que lo que yo voy a reconocer de ingreso. Entonces vamos a decirle acá los pagos recibidos, pongámosle valor a esto, los pagos recibidos, pagos parciales, pagos acumulados. Entonces me dice que me van a pagar el 40% al inicio, 40% de los 120,
aquí me dice que me van a pagar el 20% de los 120, que son 24, otros 24 acá y otros 24 aquí. Entonces los pagos acumulados se van a comportar así: 24 más 48 más 24 más 24. Esa es la forma como voy a cobrar el contrato. Entonces esto va a generar una cuenta de pasivo por anticipo de clientes y me va a quedar pasiva siempre que el pago acumulado sea más grande que lo que yo llevo a los ingresos. O sea que aquí voy a tener un pasivo por anticipo. Aquí voy a... y mire que en el corte 2 los pagos acumulados son de 72, pero yo voy a haber llevado a ingresos acumulados 73. Quiere decir que lo que voy a reconocer de ingreso es más grande que lo que me han dado de plata. Entonces este no lo pongo acá, sino que ahora voy a decir, tengo es una cuenta por cobrarle al cliente. De estos 73 menos estos 72. Al corte 3 me han pagado 96, lo que he llevado al ingreso son 100. Me queda un valor a favor mío, que son estos 100 menos estos 96. Y al corte 4, pues sencillamente los valores van a ser iguales, no voy a tener saldo a favor ni saldo a pagar. ¿Listo? ¿Es claro allí el tema de la contabilización de anticipos? Muy bien. Ahora vamos a mirar las otras dos metodologías. A la final vamos a ver una sola, porque después de que usted tenga este porcentaje, que se lo trae alguien, el ingeniero, el jefe de obra, el que sea, el hecho es que no va a ser usted simplemente va a decir, tráigame aquí el porcentaje de avance de la obra. El que tenga que hacerlo, vaya y mire y viene y me dice. Entonces, ¿cómo se hace el reconocimiento de acuerdo con esta metodología de inspección de obra? Vamos para allá. Les voy a traer estos cuadritos de parcial y total, inventario y anticipos. En la inspección de obra yo ya no voy a traer todo el costo incurrido, no lo voy a llevar a resultados, sino que el ingreso y el gasto va a depender del grado de avance que se haya concluido aquí, lo que haya dicho el inspector de obra. Entonces aquí el inspector dice, esa obra va al 2%. Entonces usted dice, ¿el 2% de qué? De 120 millones de pesos. Por lo tanto, va a llevar como ingreso en el periodo 1 solamente 2.400.000 pesos. Profe, ¿y cuánto llevo de gasto? ¿Tomo todo lo que haya en costo incurrido y lo llevo al gasto? No, señor. Usted va a decir que los costos totales estimados son 62 millones y los va a multiplicar por el 2%, que es el grado de avance del contrato. Por eso la norma me dice, el grado de avance en estas metodologías se lo aplica al ingreso y se lo aplica al gasto. Y va a tener un resultado de 1.160.000 pesos. Para el periodo 2 hace lo mismo. Entonces usted dice, bueno, al periodo 2, pero este es el parcial. Hagamos primero el acumulado. Vamos a hacer el acumulado. 120 por el 2%. Luego al periodo 2 usted dice 120 por el 55. Ojo que este ya es acumulado. ¿Listo? Acumulado. Va reconociendo 66 millones. ¿Y cuánto va a reconocer de gasto? Entonces usted dice, el gasto total o el costo total estimado son 62.
lo va a multiplicar por ese mismo porcentaje de avance, ese 55%. Ok, y aquí el resultado, vamos a decir este menos este. Aquí estoy calculando primero el acumulado y el parcial lo vamos a sacar ahorita por diferencia. Al corte del año 3, ustedes dicen, mi contrato es de 120, el avance va en el 90%, o sea que los ingresos son 108. Y los gastos, ustedes dicen, mis costos son 62, los voy a multiplicar por el 90, y este sería el gasto. Y al año 4 son 120 multiplicado ya por 100, y el gasto sería 62 multiplicado por 100. Entonces mire que en esta ya no me puse a mirar el costo incurrido sobre total, sino que tomé el porcentaje que me dan las actas de avance de obra. Listo. Y construyo esta tabla acumulada. Y aquí ya puedo sacar entonces cuánto tengo que llevar como resultados y como gastos en cada uno de los años. Este gastico de acá son 120 por 2%. Ahora sí. ¿Ve? 120 no, 68. 68, 58, bueno, ese. L8. Y esto de arriba lo saco por diferencia. Si aquí el ingreso acumulado son 66 y al año pasado tenía 2.400, mi ingreso va a ser 63.600. Si el costo total es 34.100 y aquí tenía 1.240.000, pues va a ser 32.860. Y aquí llevo esto hasta el final y tengo que llegar a lo mismo. Esto está, es esto menos esto. Ahora sí. Listo. Y al final voy a tener mi utilidad de 58. ¿Hasta aquí este pasito está claro? Este paso está claro para ustedes, mis estimados amigos. Perfecto. Entonces aquí les voy a poner una nota. Ojo con el ojo. Grande. Bueno, no tan grande porque es muy feo. Póngale cuidado a lo siguiente, al inventario. Resulta que el inventario lo voy a calcular siempre como este costo incurrido parcial, por acá lo debo tener, los costos parciales o los costos acumulados incurridos en el contrato, menos, ojo, menos lo que voy a llevar a resultados. En este caso son 1.240.000. Y esto siempre me tiene que quedar positivo. ¿Esto qué significa? Que hemos incurrido en unos costos y solamente estamos llevando una partecita al estado de resultados. Por consiguiente me queda una parte en el inventario. Los costos incurridos hasta ahora van en 3 millones de pesos, de los cuales se llevan 1.240.000 a resultados y me quedan 1.760.000 en el activo. Al corte 2 me queda un inventario. Verifiquemos esto. El costo acumulado son 38, de los cuales he llevado 32 a resultados. He llevado 34.100 a resultados y me quedan 3.900.000 en el activo inventario. Pero fíjense lo que ocurre en el corte 3. Si lo alcanzan a notar allí, ¿cierto? El corte 3 me está quedando un valor negativo. ¿Qué significa eso? Que lo que estoy llevando al gasto es más grande
que el costo efectivamente incurrido de 52 millones. Mejor dicho, he metido 52 millones en cemento, arena, varillas, y aquí según esto voy a llevar 58. Entonces aquí esto no puede suceder. ¿Por qué? Porque aquí estaría reconociendo gastos en los cuales no he incurrido. Yo no puedo, por ejemplo, hacer una provisión para gastos del contrato. Hasta ahí no. Yo ahí solamente puedo meter gastos o costos reales incurridos. Cemento, arena, varillas, mano de obra, materiales, ¿ok? Entonces, esto que voy a llevar aquí al gasto tiene que ser siempre limitado a los costos efectivamente incurridos. Entonces vamos a meterle una formulita. Vamos a decirle si si el E8 por el C21, que es el costo total estimado multiplicado por el porcentaje de avance, es más grande que este costo acumulado, entonces usted solamente va a llevar el acumulado. De lo contrario, si le va a poner E8 por C21. ¿Listo? Esa es una forma de hacerlo. Ahí le estoy diciendo, multiplíqueme estos... perdón. Esto por el de E21 es... ok. Si el 2% o si este porcentaje de los 62 es más grande que los 3, entonces va a poner el 3. Si es más pequeño, entonces sí va a poner lo que me dé este resultado. ¿Ok? Aquí me va a dar lo mismo porque pues en estos primeros, si el cálculo está dando más bajito, aquí me toca ponerle otra cosa. Si el E8 por el C21, el E8 hay que dejarlo fijo, el C21 hay que fijar el 21 menor que el C16, entonces C16 y no el E8 por el C21. Ahí está bien. Pin tenga. Ok, esto era lo que teníamos, ¿cierto? 3400, sí. 3400. Y entonces mire que aquí ya baja. Aquí ya no va a ser 55.800, sino que me lo limita a 52, que es el costo realmente incurrido. Y aquí 62. Gabriel dice, ¿y por qué no se puede llevar como utilidad? No le entiendo la pregunta. No entiendo específicamente de qué me habla. Aquí lo que estamos haciendo es limitar el reconocimiento de los gastos del contrato hasta los costos efectivamente incurridos. En este caso son 52 millones. Yo no puedo decir que los costos de ejecución son 55 si apenas me he gastado 52. Exacto, el inventario no puede quedar en rojo, tiene toda la razón. No puedo darle un débito ahí y un crédito a ganancias o a resultados. No, sencillamente disminuyo lo que sería el costo de la ejecución del proyecto. Lo limito al costo real incurrido. ¿Ok? Pues por eso le puse allí la limitante. ¿Listo? Muy bien. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a ese temita simplemente. Mejor dicho, usted como contador, cada corte tiene que estar haciendo estas verificaciones para que el inventario no le vaya a quedar en rojo. Entonces el inventario ya le quedó así. ¿Qué pasa con el anticipo? Usted aquí, esto no me puede dar negativo, ¿sí? Si me da negativo, significa que pues tengo un saldo a favor de cliente. Y Gabriel dice, porque se ha gastado menos. Claro. Fíjese que a veces usted mira una obra y usted no ve nada, pero la empresa incurrió en un poco de costos, estudios, planos,
y el trabajo de los ingenieros, de los arquitectos suele ser mucho más costoso que el trabajo de los obreros que funden el material. Entonces hay veces se ha incurrido en mucho costo, pero el avance es prácticamente nulo. Entonces cuando uno hace el ejercicio y hace el ejercicio a través de los dos métodos, ahí se da cuenta de lo que puede ocurrir. Hay otras ocasiones en las cuales los costos grandes llegan al final, por ejemplo costos de acabados y eso. Entonces siempre hay que hacer estas proyecciones también para elegir cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar. Entre otras cosas, para que lo vayan meditando, les voy a dejar esta pregunta para el final. ¿Esta metodología se escoge una sola para todos los contratos o será que se escoge contrato por contrato? Entonces vaya pensándolo, ahorita con base en la norma vamos a tener la respuesta. Bueno, entonces ¿qué pasa con los anticipos? Resulta que hasta aquí yo he dicho que voy a llevar al ingreso 2.400.000 pesos y es el ingreso acumulado, y voy a decir que me han pagado, voy a buscar cuánto me han pagado hasta aquí, pagos acumulados, me han pagado 48. Si me han pagado 48 y yo solamente llevo 2.400.000 al ingreso, pues me queda un anticipo de 45.600. Al mes siguiente, ¿qué pasa? Mi ingreso va en 66 y me han pagado 72. Ah, chanfle. O sea que si hago esto, me va a quedar, a ver, me han pagado 72 y he llevado el ingreso de 66. Ah, todavía me queda pasivo por anticipo. Esto está bien ahí. En el periodo 3 me han pagado, según esto, me han pagado 96. He llevado al ingreso 100. No, ese no es. He llevado al ingreso 108. Entonces mire que este ya me queda negativo. Ya el ingreso es más grande que lo que me han pagado. Entonces ahí no lo voy a hacer así, sino que ya lo voy a pasar es como una cuenta por cobrar al cliente. Por 108 menos lo que me han dado. Por aquí está, me han dado 96. ¿Listo? Y ya al final esto tiene que llegar a 0 con el patrocinio de Yamaha Kawasaki. ¿Listo? Entonces mire cómo los inventarios sí nunca pueden ser negativos. Los inventarios tienen siempre que tener un saldo. Y si me quedan negativos es porque me llevé un gasto más grande y me toca bajarlo un poquito. La cuenta con el cliente sí puede ser una cuenta pasiva como estas, o puede ser una cuenta activa como estas. ¿Listo? Ok. Bueno amigos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, objeción, salvedad, aclaración, felicitación, petición, queja, reclamo, sugerencia? Esta es la metodología de inspección de trabajos ejecutados o la metodología de medición de la proporción física del trabajo ejecutado. Para utilizar esta metodología siempre vamos a necesitar que alguien nos diga cómo va la obra. Entonces tiene que haber un jefe de obra, tiene que haber alguien que vaya y mida y nos va a traer un documento. Eso no es que me lo diga por WhatsApp, un documento, y en ese documento, deme una copia de ese documento y en alguna parte dice vamos al tanto por ciento, y con base en eso es que yo construyo este cuadrito y hago la nota de contabilidad de reconocimiento de ingreso y de costos del contrato de construcción. ¿Listo, mis amigos? Bueno, entonces con esto hemos llegado al final de este ciclo. Ya en unos minutos van a tener el video disponible y nos vemos entonces en 2 semanas, si Dios lo permite.